Todos los glaciares del Pirineo han perdido de media 1,5 metros de altura solo en el último año. Y hay puntos en los que los glaciares están perdiendo espesores que superan los 4 y los 5 metros, es decir, no en toda la superficie del glaciar pierde el mismo espesor. El glaciar más grande del sur de Europa, el del Aneto, ha quedado fraccionado en 3 partes y la central en el Collado de Coronas ha sido relegada a categoría de helero al convertirse en una placa de hielo pequeña y aislada, como ya ocurrió con la zona situada más a la izquierda en 2022. La situación, dicen los investigadores, es irreversible. Las condiciones climáticas de la actualidad en los Pirineos no permiten que perduren los glaciares. Entonces, año tras año, lo único que podemos es testificar o constatar que el declive de la disminución de hielo es mayor o menor. La desaparición de los glaciares no tiene implicaciones hidrológicas ni consecuencias directas para la población, pero sí supone una pérdida de patrimonio y un cambio medioambiental. El espacio que ahora cubre el hielo lo ocuparán seres vivos que hasta ahora no estaban. La pérdida se convertirá al menos en una oportunidad de estudio de cómo la vida alcanza las cumbres.